Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un cuento de Stephen King titulado Antes del espectáculo. Escena primero. El tercer piso de un hotel de temporada. En decadencia. Era el 7 de octubre de 1922, y el Hotel Overlook había cerrado sus puertas por una temporada más. Cuando reabrió a mediados de mayo de 1923, lo hizo bajo una nueva administración. Lo habían comprado dos hermanos llamados Clyde y Cecil Brandywine, unos buenos muchachos con más del viejo dinero del ganado y del nuevo dinero del petróleo, de lo que podían pensar que tenían. Bob T. Watson se encontraba de pie ante el enorme ventanal de la suite presidencial y miraba las ascendentes cumbres de las rocosas, donde los álamos habían perdido casi todas sus hojas, y esperaba que los hermanos Brandywine fracasaran. Desde 1915, el hotel había sido propiedad de un hombre llamado James Parris. Parris había iniciado su vida profesional como un simple abogadillo, en 1880. Uno de sus amigos cercanos obtuvo un ascenso a la presidencia de una gran ferroviaria del oeste, un ladrón de rango entre ladrones de rango. Parris se volvió rico a expensas de su amigo, pero no poseía nada su colorida extravagancia. Parris era un hombrecillo triste, con el ojo casi siempre metido en un juego de libros de contabilidad. De cualquier forma hubiera vendido el Overlook, pensaba Bob T. Watson, mirando por la ventana. Al bastardo abogadillo se le había ocurrido morirse antes de poder hacerlo. El hombre que había vendido el Overlook a James Parris había sido el propio Bob T. Watson. Uno de los últimos gigantes de Occidente que surgió en los años 1870-1905, Bob T. provenía de una familia que había amasado una inestable fortuna gracias a la plata cerca de Placer, Colorado. Perdieron la fortuna, la recuperaron mediante la especulación en ferrocarriles, y volvieron a perder casi toda durante la depresión del 93-94, cuando el padre de Bob T. fue baleado en Denver por un hombre sospechoso de pertenecer al crimen organizado. Bob T. recuperó la fortuna por sí mismo, sin ayuda, entre los años de 1895 a 1905, y había comenzado a buscar algo perfecto, para coronar su logro. Tras 2 años de pensar cuidadosamente, en ese ínterin se había comprado a un gobernador y a un representante del Congreso de los EUA, había decidido, al modesto estilo Watson, construir el mejor hotel en América. Se apostaría en la cumbre de América sin nada más alto en los alrededores, excepto el cielo. Sería el campo de juegos para los ricos nacionales e internacionales, la gente que 3 generaciones más tarde, se conocería como súper ricos. La construcción comenzó en 1907, a 40 millas al oeste de Sidewinder, Colorado, y la supervisó el propio Bob T. ¿Y sabes una cosa?, dijo Bob T. en voz alta a la suite del tercer piso, que era el mejor conjunto habitacional en el mejor hotel de temporada de América. Después de eso nada salió bien. Nada. El Overlook lo había vuelto viejo. Tenía 43 años cuando abrieron el terreno en 1907, y 2 años más tarde, cuando la construcción se completó, demasiado tarde como para poder abrir las puertas del hotel, sino hasta 1910, ya estaba calvo. Había desarrollado una úlcera. Uno de sus 2 hijos, el que más amaba, el que estaba destinado a llevar el estandarte de los Watson hacia el futuro, había muerto en un estúpido accidente ecuestre. Boyd había intentado hacer saltar a su pony sobre una pila de maderos donde ahora estaba el jardín de setos, y el pony se había pillado las pezuñas traseras y se había roto la pata. Boyd se había roto el cuello. Había habido reveses financieros por otros frentes. La fortuna Watson, que parecía tan estable en 1905, había comenzado a tambalearse visiblemente en aquel otoño de 1909. Había habido una enorme inversión en municiones y en anticipación a una guerra extranjera, que no ocurrió sino hasta 1914. Había habido un contable deshonesto al final de la intimación de la Operación Watson, y a pesar de que lo habían mandado a la cárcel por 20 largos años, se había hecho primero con $500,000 libres de polvo y paja. Quizá por la zozobra producida por la muerte de su hijo mayor, Bob T. se convenció, equivocadamente, que la forma de recuperarse era la forma en que se había recuperado su padre desde un principio: la plata. Había consejeros que contendían contra ello, pero después de la calumnia del contable en jefe, quien era hijo de uno de los mejores amigos de su padre, Bob T. confiaba cada vez menos en sus consejeros. Se rehusó a creer que los días de minería en Colorado se habían acabado.
No lo convencieron ni el $1.000.000. Gastado en inversiones infructuosas. Pero 2 millones sí lo hicieron. Y para cuando el Overlook abrió sus puertas a finales de la primavera de 1910, Bokte se había dado cuenta que estaba precariamente cerca de estar nuevamente en mangas de camisa, y construir sobre las ruinas a la edad de 45 podía ser imposible. El Overlook era su esperanza. El Hotel Overlook fue construido contra la cima del cielo, con un jardín de setos con hienas de animales para encantar a los niños, su campo de juegos, su larga y hermosa cancha de cricket, su prado de tiro de golf para caballeros, sus canchas de tenis exteriores y el juego interior de tejo, su comedor con el paisaje del oeste proyectándose sobre los elevados y torcidos picos de las rocosas, su salón de fiestas mirando al este, donde la tierra descendía hacia verdes valles de abeto y pino. El Overlook, con sus 110 habitaciones, su personal doméstico especialmente capacitado, y no uno, sino 2 chefs franceses. El Overlook, con su lobby tan majestuoso y amplio como 3 carros Pullman, la gran escalera que llevaba al segundo piso, su lujoso mobiliario neo-victoriano, todo cubierto por el candelabro de cristal que colgaba sobre el hueco de la escalera, como un monstruo de diamante. Bokte se había enamorado del hotel como una idea, y su amor había crecido a medida que el hotel cobraba forma, ya no era algo mental, sino un edificio real, de líneas fuertes, nítidas y posibilidades infinitas. Su esposa había llegado a odiarlo en algún punto en 1908, ella le había dicho que prefería competir con otra mujer, que al menos así hubiera sabido cómo proceder, pero su odio había disminuido a una reacción de histeria femenina tras la muerte de Boyd en los campos. No eres normal al respecto, le había dicho Sarah. Cuando miras hacia allá, es como si no te quedara sentido. Nadie puede hablar contigo sobre lo que está costando, o de cómo la gente podrá llegar aquí, puesto que las últimas 60 millas de camino ni siquiera están pavimentadas. Se pavimentarán, dijo quedamente, yo las pavimentaré. ¿Y cuánto costará eso? Preguntó Sarah histéricamente. ¿Otro millón? Mucho menos, dijo Bokte, pero si así fuera, lo pagaría. ¿Lo ves? ¿Es que no lo ves? No eres normal al respecto. Te está robando el ingenio, Bob. Quizá en eso había sido así. La temporada de inauguración del Overlook había sido una pesadilla. La primavera llegó tarde, y los caminos no fueron transitables sino hasta principios de junio, e incluso entonces, fueron una pesadilla para los guardabarros y había baches que rompían los ejes de los autos, y el caminillo de maderos estaba alegremente esparcido sobre tramos de lodo espeso. Hubieron más lluvias ese año de las que Bokte había visto antes, o hasta entonces, culminando con ráfagas de nieve en agosto, nieve negra, la llamaban las mujeres, una maldición terrible del invierno que se aproximaba. En septiembre, él había empleado a un contratista para pavimentar las últimas 20 millas del camino que llevaba al oeste desde Estes Park hasta Sidewinder, y las 40 millas desde Sidewinder hacia el propio hotel, y se había convertido en una costosa operación contrarreloj para terminar los 2 caminos antes que la nieve los cubriera en el largo invierno. En el invierno murió su esposa. Pero ni los caminos ni la reducida temporada fueron lo peor durante el primer año del Overlook. No. El hotel abrió oficialmente en junio 1 de 1910 con una ceremonia de corte de listón presidida por el concejal mascota de Bokte. Ese día fue caluroso, claro y brillante, la clase de día que el Denver Post debía haber imaginado cuando consignaron su lema de "Es un privilegio vivir en Colorado", y cuando el concejal mascota cortó el listón, la esposa de uno de los primeros huéspedes cayó desmayada. El aplauso se inició al cortar el listón y se fue extinguiendo con breves exclamaciones de alarma y preocupación. Le habían traído sales de olor, desde luego, pero cuando recobró el conocimiento, su pequeña y sosa cara tenía tal expresión de horror, que Bokte gustosamente la habría estrangulado. Creí ver algo en el lobby, dijo ella. No parecía un hombre. Más tarde admitió que debió tratarse del inesperado calor después de un clima tan frío, pero desde luego, el daño ya estaba hecho. Ni la historia de aquellos días cambia todo lo que se dijo. Uno de los 2 chefs se quemó el brazo mientras preparaba el almuerzo y tuvo que ser llevado al hospital más cercano, que estaba en el lejano Boulder. La señora Arkinbauer, la esposa del rey en empaquetados de carne, resbaló mientras se secaba después de tomar una ducha, y se rompió la muñeca.
Y por último, el toque final, ocurrió durante la cena de esa noche. El concejal mascota se arañó y aferró la garganta, primero se puso rojo y luego morado, pudo incluso caminar tambaleándose entre los asombrados asistentes en su terrible ansiedad, rebotando de mesa en mesa, batiendo salvajemente los brazos y derribando copas de vino y jarrones llenos de flores frescas, con los ojos desorbitados, ante los comensales ahí reunidos. Era como si le dijo uno de sus amigos a Botte más tarde, en privado la historia de Poe de la muerte roja hubiese cobrado vida frente a todos ellos. Y quizá la oportunidad que tuvo Botte de lograr que su amado hotel fuera un éxito, había muerto en esa primera noche, como si hubiera sufrido una horrorosa, crispada y miserable muerte. Junto con el concejal mascota a la vista de todos los comensales. El hijo de uno de los huéspedes que había sido invitado a la semana gratuita por la inauguración, era estudiante de medicina de segundo año, y había llevado a cabo una traqueotomía de emergencia en la cocina. Quizá fue demasiado tarde que comenzara con algo semejante, o posiblemente le tembló la mano en el momento crucial. En todo caso, el resultado fue el mismo. El hombre murió, y antes que llegara el fin de semana, la mitad de los huéspedes se habían ido. Botte se quejó con su esposa de que nunca había visto o escuchado acerca de una racha de mala suerte tan espectacular. ¿Estás seguro que solo se trata de mala suerte? Le respondió ella, a 6 meses de su propia muerte. ¿Qué otra cosa, Sarah? ¿Qué más? Has puesto ese hotel en el tabernáculo de tu corazón. Le aseguró ella con voz chillona. Lo construiste sobre los huesos de tu primogénito. La sola mención de Boyd aún le provocaba resequedad en la garganta, incluso después de un año. Sarah, Boyd está enterrado en Denver, junto a tu propia madre. Pero murió aquí. Murió aquí. ¿Y cuánto te está costando, Botte? ¿Cuánto has despilfarrado en el maldito lugar que nunca recuperarás? Lo recuperaré. Entonces su iletrada esposa, que una vez fue ama de una cabaña rústica de una sola habitación, profetizó. Morirás como un pobre y lastimoso viejo antes de que puedas ver el primer céntimo de ganancia de ese sitio. Ella había muerto de influenza, y ocupó su lugar entre su hijo y su madre. La temporada de 1911 comenzó igualmente mal. La primavera y el verano llegaron a tiempo, pero el hijo menor de Botte, un chico de 14 años llamado Richard, le trajo las malas nuevas a mediados de abril, todavía todo un mes antes de que el hotel estuviese listo para abrir. Papá, dijo Richard, ese bastardo de Grondin te ha estafado. Grondin era el contratista que había pavimentado las 60 millas de camino, con un costo total de $70,000. Había hecho recortes y utilizado materiales de mala calidad. Después de la escarcha de otoño, el congelamiento de invierno, y el deshielo de primavera, el pavimento se rompió en grandes y mohosos tajos. Las últimas 60 millas del camino hasta el Overlook eran impasables para un auto pequeño, y ni hablar de cómo serían para uno de los nuevos cacharros. Lo peor en la mente de Botte, la cosa más espantosa, fue que él mismo había pasado al menos 2 días de cada semana supervisando el trabajo de Grondin. ¿Cómo pudo Grondin meter los materiales de mala calidad ante sus ojos? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Desde luego, Grondin no estaba localizable. La repavimentación de los caminos fue más costosa que la primera vez, porque hubo que retirar el pavimento original. No servía ni siquiera como cimiento para el nuevo pavimento. Una vez más, hubo que proceder contrarreloj, lo que implicaba salarios por tiempo extra. Hubo retrasos e impedimentos y confusión. Los vagones que subían el material desde la cabeza de línea en Estes Park perdieron las ruedas. Los caballos reventaban al intentar tirar de los carros sobrecargados por la empinada cuesta. Hubo una semana de lluvia a principios de mayo. El camino no se recompletó sino hasta la primera semana de julio, y para entonces, la gente con la que Botte esperaba contar, había hecho ya sus planes de verano, y menos de la mitad de las 110 habitaciones del Hotel Overlook fueron ocupadas. A pesar de los aterrados clamores de sus contadores e incluso de su hijo Richard, Botte se rehusó a reducir el personal del hotel. Ni siquiera dejó ir a uno de los 2 chefs que tanto costaban, 2 chefs nuevos. Pues ninguno de los 2 del año anterior había vuelto, aunque apenas había trabajo suficiente para uno. Estaba obstinadamente convencido que para fines de julio, o agosto, o incluso en septiembre, cuando los Álamos comenzaran a que los
Huéspedes vendrían, los ricos vendrían con sus criados y sus familiares y su desinteresado dinero. Vendrían los estadistas, la camarilla de políticos, los actores y actrices de Broadway, la nobleza extranjera que estaba siempre buscando nuevos sitios de divertimento. Escucharían acerca del precioso hotel que había sido construido para su deleite en la cumbre de América, y vendrían. Pero nunca llegaron, y cuando el invierno dio fin a la segunda temporada del Overlook, únicamente 106 huéspedes firmaron el registro en un lapso de 3 meses. Bocté suspiró y siguió mirando por el amplio ventanal de la suite presidencial, donde en 1922, únicamente se hospedó un presidente Woodrow Wilson. Y cuando vino ya era un hombre arruinado, en todos los aspectos en los que un hombre podía arruinarse en cuerpo, en espíritu, en su credibilidad con la gente. Cuando Wilson vino, ya era una comidilla. En el país se rumoraba que en realidad, era su esposa la que era presidente de los Estados Unidos. Si Sarah no hubiera muerto, pensó Bocté, deslizando desanimadamente un dedo por la ventana, me los hubiera sacado de encima, por lo menos a unos cuantos. Ella me hubiera fastidiado para que lo hiciera. Quizá lo hubiera hecho, pero no lo creo. Has puesto ese hotel en el tabernáculo de tu corazón. La temporada de 1912 había sido mejor. Al menos, por decirlo de algún modo, el Overlook solo había registrado una pérdida de $80.000. Las 2 temporadas anteriores le habían costado $250,000, sin contar la pavimentación de ese maldito camino de 2, no, de 3 carriles. Cuando terminó la temporada de 1912, él tenía la firme esperanza que la bomba finalmente estaría lista, que sus quejumbrosos contadores finalmente podían hacer a un lado la tinta roja y comenzarían a escribir con negra. La temporada de 1913 fue aún mejor, solo $50,000 en pérdidas. Se convenció que se repondrían en 1914. Que el Overlook gradualmente comenzaría a remunerar. Su contable en jefe lo visitó en septiembre de 1914, cuando la temporada aún tenía 3 semanas más de vigencia, y le aconsejó que se declarara en bancarrota. ¿De qué estás hablando, en nombre de Dios?, preguntó Bocté. Estoy hablando de casi $200,000 en deudas que no puede esperar pagar él. Nombre del contable era Rutherford, y era un hombrecillo remilgado, del este. Eso es ridículo, dijo Bocté. Largo de aquí su cocinero en jefe Xerox, llegaría pronto. Iban a planear el menú para las 3 últimas noches, que Bocté concebía como el festival del Overlook. El contable dejó una delgada pila de papeles sobre el escritorio de Bocté y salió. 3 horas más tarde, cuando se hubo ido el cocinero, Bocté se encontró revisando los papeles. No importa, se dijo a sí mismo. A la basura con ellos. Pincharé al pequeño bastardo, con su acento bostoniano y sus trajes de 3 piezas. No era más que un novato. Incompetente. ¿Y acaso podías mantener gente en tu nómina que te aconsejara declararte en quiebra? Era risible. Levantó los papeles que había dejado Rutherford, para archivarlos en el fichero, y se descubrió mirándolos. Lo que vio fue suficiente para detener la sangre en sus venas. La primera era la cuenta de pavimentos Keystone Paving Works of Golden. La cuenta principal. Más el interés, dando una suma total de $70,000. Cuenta vencida en el recibo. Debajo de eso, una cuenta de la eléctrica Denver Electrical Outfitters, Incorporated, que había cableado la electricidad del Overlook y había instalado no uno, sino 2 gigantescos generadores en el cavernoso sótano. Todo ello ocurrió a finales del otoño de 1913, cuando su hijo Richard le aseguró que la electricidad no iba a desaparecer, y que pronto sus huéspedes llegarían a esperar algo así, no como un lujo, sino como una necesidad. Esa cuenta sumaba la cantidad de $18,000. Bocté echó un vistazo a los papeles restantes con creciente horror. Una cuenta por mantenimiento del edificio, una cuenta por jardinería, el segundo pozo que había perforado, los contratistas que incluso ahora estaban dedicados al gimnasio, los contratistas que apenas habían terminado los 2 invernaderos, y al final, una detallada lista hecha por la clara y brutal mano de Rutherford de salarios pendientes. 15 minutos después, Rutherford estaba nuevamente de pie frente a él. No puede ser tan malo, murmuró ásperamente Bocté. Es peor, dijo Rutherford. Si mis cálculos son correctos, terminará esta temporada con una pérdida de $20,000 o más.
¿Solo 20.000? Si podemos aguantar hasta el próximo año, ¿podremos recuperarnos? No tenemos forma de hacerlo, dijo Rutherford pacientemente. Las cuentas del Overlook no están solo reducidas, señor Watson, están vacías. Incluso cerré la cuenta de gastos menores el pasado jueves por la tarde para poder terminar los sobres de pago a los empleados. Las cuentas de cheques también están vacías. Su minado interés en Agile Notch se liquidó, como lo solicitó en julio. Eso es todo. Los ojos de Rutherford emitieron un breve destello de esperanza, es decir, es todo lo que yo sé. Es todo. Concordó tristemente Bob T, y la esperanza en los ojos de Rutherford se extinguió. Bob T se levantó con un poco más de compostura. Iré a Denver mañana. Pediré una segunda hipoteca sobre el hotel. Señor Watson, dijo Rutherford con curiosa amabilidad. Obtuvo la segunda hipoteca el pasado invierno. Era cierto. ¿Cómo pudo olvidarse de algo así? Se preguntó Bob T con verdadero horror. Del mismo modo en que se había olvidado de $200.000 de pagos pendientes. Solo lo olvidó. Cuando un hombre comenzaba a olvidarse de cosas como esa, era hora de que ese hombre saliera del negocio, antes de que lo sacaran. Pero no perdería el Overlook. Conseguiré una tercera, dijo. Bill Steves me dará una tercera. No, no creo que lo haga, dijo Rutherford. ¿Qué quieres decir con que no crees que lo haga, cabecita bostoniana? Gruñó Bob T. Billy. Steves y yo nos conocemos desde 1890. Yo lo inicié en el negocio, lo ayudé a capitalizar su banco, le di a guardar mi dinero en el 94 cuando todo el oeste del Mississippi se cagaba en los pantalones. ¿Me daría una 10ª hipoteca, o sabría el motivo? Rutherford miró a Bob T y se preguntó qué debía decir, qué podía decir al viejo que no supiera ya. Podía decirle que el puesto William Steves como presidente del First Mercantile Bank of Denver peligraba por haberle otorgado la segunda hipoteca, pues la situación del Overlook era claramente irremediable. Que de todas formas Steves lo había hecho con la ridícula convicción de que tenía una deuda con Bob T. Watson. En la mente equilibrada de Rutherford la única deuda real se había contraído por triplicado. Podía decirle a Watson que incluso si Steves se cortaba el cuello y accedía a intentar conseguir una tercera hipoteca, podría lograr otra cosa salvo colocarse en el severamente disminuido mercado de ejecutivos. Que incluso si ocurría lo impensable y se otorgara la hipoteca, no sería suficiente para liquidar las cuentas pendientes. Seguramente el viejo debía saber esas cosas. Viejo, caviló Rutherford. Seguramente no tendrá más de 50, pero en este instante parece mayor de 75. ¿Qué puedo decirle? Que su esposa tenía razón, quizá, que los acreedores tenían razón. Que el hotel lo había secado. Que le había quitado la pericia para los negocios, su agudeza, incluso su sentido común. Uno necesitaba una clase especial de sentido común para sobrevivir en el negocio americano, una clase especial de visión. Y ahora Bob T. Watson estaba ciego. Fue el hotel el que lo cegó y lo hizo viejo. Rutherford dijo, creo que es hora de agradecerle por mis 2 años de empleo y advertirle, señor Watson. Renunciaré a cualquier emolumento futuro. Era una amarga broma. Adelante, pues, dijo Bob T. Su rostro estaba gris y malciento. En todo caso, no. Perteneces al oeste. No entiendes lo que es el oeste. Eres un jodido orinal de hojalata del este con una mente de reloj registrador. Largo de aquí. Bob T. tomó la pila de cuentas vencidas, las cortó a la mitad, en 4 y, haciendo un esfuerzo que subió desde sus brazos hasta los hombros, en 8. Arrojó los papeles a la cara de Rutherford. Largo. Gritó. Regresa de Boston. Todavía estaré dirigiendo este hotel en 1940. Yo y mi hijo Richard. Lárgate. Lárgate. Bob T. dio la espalda a la ventana y miró pensativamente la gran cama doble donde habían dormido el presidente Wilson y su esposa, si es que habían dormido. A Bob T. le parecía que mucha de la gente que venía al Overlook dormía muy poco. Todavía estaré dirigiendo este hotel en 1940. Bien, de alguna forma podía ser cierto. Solo podía ser cierto. Caminó hacia la estancia, un hombre alto, encorvado, casi calvo, vistiendo sobretodos de carpintero y pesados zapatos de trabajo en lugar de las costosas botas tejanas que antes usara. Tenía un martillo en un bolsillo y un llavero en el otro, y en el aro que llevaba cadena, estaban todas las llaves del hotel.
Más de 50 en total, incluyendo una llave maestra distinta para cada ala de cada piso, pero ninguna de ellas estaba etiquetada. Él las conocía todas de vista y por el tacto. El Overlook no requería un comprador, y Bote suponía que jamás lo haría. Había algo en él lugar que le hacía recordar esa vieja historia griega sobre Homero y las sirenas en la roca. Los hombres de negocios, los Homeros del siglo XX, que normalmente eran cuerdos y tenían la cabeza fría, se convencían irracionalmente de que podrían hacerse cargo del lugar y llevarlo más allá de sus mejores sueños. Esto convencía a Bote a no dejar. Estaba descubriendo que no estaba solo en su locura, así parecía. O quizá era solo el saber que él Overlook nunca se quedaría vacío y desierto. No creía poder soportar eso. A pesar de las protestas de Rutherford de que solamente podría recuperar algo declarándose en bancarrota y permitiendo que el banco vendiera el Overlook, Bote se lo quedó. Se había encariñado más y más con su hijo Richard. Quizá nunca llenaría los zapatos de Boyd, pero era un chico bueno, trabajador, y ahora que había muerto su madre, solo se tenían el uno al otro y él no iba a permitir que el chico creciera con el estigma de un caso de bancarrota colgando sobre su cabeza. Había habido 3 partes interesadas y Bote aguardó torvamente hasta que le llegaron al precio, siempre un paso adelante de los rabiosos acreedores que querían derrumbarlo y repartirse el botín. Acudió a un ciento de antiguos deudores, algunos de ellos de la época de su padre. Para mantener al Overlook lejos de las manos del banco y quedárselo, había intimidado hasta la histeria a una viuda, había amenazado a un publicista de un diario de Albuquerque con exponerlo. El publicista tenía una inclinación por las jóvenes preadolescentes, niñas. En realidad, se había puesto de rodillas y en una ocasión suplicado a un hombre que se encontraba tan asqueado, que le había dado a Bote un cheque por $10,000 solamente para que se levantara y saliera de su oficina. Nada de eso fue suficiente para borrar los crecientes números rojos. Nada podría hacerlo, reconoció, pero reunió lo suficiente en aquel invierno de 1914-15 para mantener su hotel lejos de la sindicatura. En la primavera tuvo que lidiar con James Parris, el hombre que había iniciado su vida como un simple abogadillo. El precio de Bote, uno ridículamente bajo, había sido $180,000, más puestos de por vida para él y su hijo, como hombres de mantenimiento del Overlook. «Estás loco, hombre», había dicho Parris. «¿Es eso lo que quieres para evitar la bancarrota? Que los diarios de Denver publiquen que trabajas como conserje del hotel que una vez fue tuyo». Y reiteró: «¿Estás loco». Bote era inflexible. No dejaría el hotel. Y dada su fría charla de hombre de negocios, Parris supo que no renunciaría. La fría charla no ocultaba la curiosa y ávida mirada en los ojos de Parris. ¿Acaso no conocía bien esa mirada Bote? ¿No la había visto en su propio espejo, día tras día durante los últimos 6 años? «No tengo que regatear contigo al respecto», había replicado Parris, asumiendo indiferencia. «Si espero otros 2 meses, quizás solo 3 semanas, quebrarás. Y entonces puedo lidiar con el First Mercantile. Y te cobrarán $250,000, si te cobran un centavo», respondió Bote. Parris no tuvo respuesta a eso. Podía pagar los 2 salarios de los Watson por el resto de sus vidas del dinero que se ahorraría por tratar con ese lunático, en lugar del banco. Así que hicieron el trato. Los $180,000 pudieron borrar al fin la tinta roja. Se pagó por el pavimento del camino, por la electricidad, la jardinería, y por el resto. Se evitó la quiebra. James Parris se apropió de la oficina del gerente que estaba escaleras arriba. Bote y Dick Watson se movieron de su suite en el ala oeste del 3er piso, a un apartamento abajo, en la enorme bodega. Su dominio estaba tras una puerta que decía solo: «Mantenimiento, no entre». Si James Parris había creído que la locura de Bote se extendería a su trabajo, se equivocaba. Él era el conserje ideal, y su hijo, que tenía más aptitud para esta vida que para una de afluencia, colegio y asuntos de negocios que hicieran doler la cabeza al pensar en ellos, era su ferviente aprendiz. «Si somos conserjes», le dijo una vez Bote a su hijo, «entonces eso que está pasando en Francia no es más que una riña de bar». Mantenían limpio el lugar. En efecto, Bote era una especie de fanático al respecto. Pero hacían más que eso. Mantenían los generadores en perfectas condiciones. Desde junio de
1915 hasta hoy, octubre 7 de 1922, nunca había habido un corte de energía. Cuando fueron instalados los teléfonos, Bokte y su hijo Richard habían puesto ellos mismos el conmutador, trabajando de unos manuales que habían estudiado minuciosamente noche tras noche. Mantenían el techo en perfectas condiciones, reemplazaban los paneles de cristal rotos, volteaban el tapete del comedor una vez al mes, pintaron, empastaron y supervisaron la instalación del ascensor en 1917. Y vivían ahí durante el invierno. No es muy emocionante aquí en el invierno, ¿verdad? Les preguntó el capitán de botones. Una ocasión, durante el receso de café. ¿Qué es lo que hacen, hibernar? Nos mantenemos ocupados, contestó inmediatamente Bokte, y Richard solo había ofrecido una recelosa sonrisa, un receloso sí, porque cada hotel guardaba uno o dos esqueletos en el armario, y algunas veces los esqueletos hacían sonar sus huesos. A finales de una tarde de enero, cuando Bokte colocó una pieza de cristal sobre el escritorio de recepción, se escuchó un terrible ruido que provenía del comedor, un horrible sonido de asfixia que lo cubrió de horror y lo llevó de vuelta a través de los años hasta aquella primera noche, en que su concejal mascota se había ahogado con un trozo de carne. Se quedó petrificado, deseando que el ruido cesara, pero los terribles sonidos de estrangulación continuaron, y pensó, si entro ahí lo veré, tambaleándose de mesa en mesa. Como un horrible mendigo en una fiesta de reyes, con ojos saltones, rogando que alguien lo ayude. Tenía la carne de gallina por todo el cuerpo e incluso la delgada piel de la espalda se llenó de protuberancias. Entonces, tan inesperadamente como había comenzado, el sonido de asfixia comenzó a decaer hasta un ahogado jadeo, y luego a nada. Bokte rompió la parálisis que lo atenazaba y se abalanzó hasta las grandes puertas dobles que daban acceso al comedor. Seguramente el tiempo había hecho una suerte de giro, y cuando entrara ahí vería al concejal tumbado en el suelo, con los invitados reunidos impotentemente a su alrededor. Bokte gritaría como lo había hecho en aquel lejano día, ¿hay un doctor en la sala? Y el estudiante de segundo año de medicina se abriría paso entre la gente y diría, llevémoslo a la cocina. Pero cuando empujó las puertas dobles, el comedor estaba vacío, todas las mesas estaban en un rincón con las sillas volteadas sobre ellas, y no había sonido alguno, salvo el viento silbando en los aleros. Afuera estaba nevando, obscureciendo las montañas por un momento. Y luego revelándolas por otro momento, como el ondear de cortinas desgarradas. Habían ocurrido otras cosas. Dick le reportó que había escuchado golpes en el interior del elevador, como si alguien hubiera quedado atrapado ahí y golpeara para que lo sacaran. Pero cuando abrió la puerta con la llave especial y deslizó la verja de metal, el elevador estaba vacío. Una noche, ambos despertaron creyendo haber oído a una mujer sollozando. Arriba, en algún lugar, parecía ser en el lobby, y subieron para encontrarse con nada. Esas cosas ocurrieron todas fuera de temporada, y Bokte no tuvo que decirle a Dick que no hablara al respecto. Había suficientes tipos, entre ellos el grande y poderoso señor Parris, quienes ya los creían locos. Pero algunas veces, Bokte se preguntaba si ocurrirían cosas durante la temporada. Sí. Alguien del personal o algunos de los huéspedes no habrían oído cosas, o visto cosas. Parris había mantenido la calidad en el servicio, e incluso había añadido algo que a Bokte nunca se le había ocurrido: una limusina que hacía un recorrido desde el Longhorn House en el centro de Denver y subía hasta el Overlook una vez cada 3 días. Había mantenido los precios bajos, a pesar de la inflación que había traído la guerra Kaiser, esperando obtener resultados. Esperando hacerse de un nombre. Había añadido una piscina al resto de las formidables instalaciones recreativas del hotel. Sin embargo, la gente que venía al Overlook a disfrutar de esas instalaciones, rara vez reservaba para una segunda temporada. Y tampoco concedían al Overlook el beneficio de la publicidad más barata, de boca en boca, recomendándolo con sus amigos. Algunos de ellos reservaban para todo un mes y se marchaban a las 2 semanas, meneando las cabezas. Casi con vergüenza y evitando las vehementes preguntas de Parris. ¿Había algo malo con la comida? ¿Se les trató mal? ¿El servicio era lento? ¿Descuidaban el aseo? No parecía tratarse de nada de eso. La gente se iba y rara vez regresaba. Bokte se complació al ver que el Overlook se convertía en una especie de obsesión para Parris.
El hombre estaba encaneciendo, intentando descubrir qué era lo que estaba mal, sin ningún resultado. ¿Habría tenido el Overlook una temporada en números negros entre 1915 y 1922? Se preguntaba ahora Botte, sentado en la sala de la suite presidencial y mirando su reflejo. Eso quedaba entre Parris y su contable, desde luego, y habían sido muy unidos. Pero Botte suponía que nunca había ocurrido. Quizá Parris nunca permitiría que su obsesión se saliera de control, como le había ocurrido al antiguo dueño y constructor del Overlook. Botte a veces pensaba en esos días en que había intentado tomar las riendas y romper cualquier maleficio que hubiese caído sobre su hotel, del mismo modo en que su abuelo había tomado las riendas y roto un pony mesteño, pero estaba bastante seguro de que Parris había invertido grandes cantidades de dinero en el hotel cada temporada sin obtener beneficios, como había hecho el propio Botte. Morirás como un pobre y lastimoso viejo antes de que puedas ver el primer céntimo de ganancia de ese sitio. Sarah le había dicho aquello. Sarah había tenido razón. La habría tenido también para Parris. El abogadillo quizá no hubiera quebrado, pero seguramente se había arrepentido de haberse metido en eso cuando murió, de un aparente ataque al corazón, mientras paseaba por los campos, este pasado agosto. El chico de Botte, que para ahora ya no era un chico, tenía edad suficiente para beber y fumar y votar, y para planear su casamiento en diciembre, había encontrado a Parris temprano por la mañana. Dick había bajado al jardín de setos junto al campo de juego con su podadora de setos a las 7 am y ahí estaba Parris, rígido como una piedra, tendido entre dos de los setos con forma de león. Había algo curioso sobre ese jardín de setos. De algún modo se había convertido en la marca registrada del Overlook, había surgido como una moda improvisada. Había sido idea del jardinero bordear la zona de juegos con setos en formas de animales. Le había pasado un borrador a Botte, donde mostraba la zona de juegos rodeada por leones, búfalos, un conejo, una vaca, etc. Botte había garrapateado un procedá en el memo que acompañaba el borrador sin siquiera chistar. No recordaba si acaso lo había pensado 2 veces, de ninguna manera. Pero a menudo era del jardín de setos de lo que hablaban los huéspedes, en lugar de las comidas o de la decoración no reparamos en gastos, de las 29 suites. Botte supuso que aquel era otro ejemplo de que nada en el Overlook había resultado como él esperaba. Se creía que Parris había salido a un paseo tardío cruzando el jardín frontal hacia el prado de tiro de golf y a través de la zona de juegos hacia el camino. De vuelta, el ataque al corazón lo había derribado. No había nadie que lo echara de menos, porque su esposa lo había dejado en 1920. En cierto modo, aquello también había sido culpa del Overlook. En los años de 1915, 1917, Parris no había pasado ahí más que 2 semanas de la temporada. A su esposa, una belleza malhumorada que había hecho algo en Broadway, no le gustaba el lugar, o eso se rumoraba. En 1918 se habían quedado un mes y, según los rumores, habían tenido muchas peleas en ese tiempo. Ella diciendo que se quería ir a las Bahamas o a Cuba. Él preguntando sarcásticamente si quería pescar alguna infección selvática. Ella diciendo que si no la llevaba, se iría por su cuenta. Él diciendo que si lo hacía, se buscará a otro que le pagara sus costosos gustos. Ella se quedó ese año. En 1919, Parris y su esposa se quedaron por 6 semanas, ocupando una suite en el 3er piso. El hotel se estaba apoderando de él, pensó Botte con cierta satisfacción. Después de un tiempo se apoderaba tanto de ti, que te sentías como un jugador que no puede abandonar la mesa. En todo caso, Parris había planeado una estadía más larga, y entonces, a finales de la 6ª semana, la mujer se había puesto histérica. 2 de las mucamas del piso superior la oyeron, chillando y gritando y rogando que se la llevara a cualquier parte. Se fueron esa misma tarde, él con semblante feroz, la bonita cara de su esposa, pálida y falta de maquillaje, con los ojos posados sobre los agujeros de las cuencas como uvas pasas, como si hubiera dormido mal, o nada en absoluto. Parris ni siquiera se detuvo para conferenciar con su gerente o con Botte, y cuando apareció en junio de 1921, lo hizo sin su esposa. La hermana del ama de llaves en jefe vivía en New Jersey, e hizo circular una de esas notas chismosas diciendo que la esposa de Parris le había pedido el divorcio
argumentando crueldad mental, o lo que fuera que significara aquello. Creo que significa, le dijo Harry Dwyer, el jardinero bajo el efecto del bourbon, que no pudo sacarle el oro tan rápido como supuso. ¿O sería a causa del Overlook? Se preguntó Botte. En todo caso, no importaba. Parris había venido el día en que inició la temporada anterior, la 13ª temporada del Overlook, y no se había ido hasta que se lo llevaron en un carruaje alquilado a Sidewinder. El testamento del abogadillo aún estaba en proceso de protocolización, pero ese asunto iba a ser del todo legal. El gerente de hotel de Parris había recibido una carta de la firma de abogados de New York que actuaban como albaceas, y la carta mencionaba a los hermanos Brandywine de Texas, que esperaban comprar. Querían conservar al gerente de Parris, si es que se quería quedar, con un salario sustancialmente mayor. Pero el gerente ya le había dicho a Botte, también bajo el efecto del bourbon, que rechazaría la oferta. Este lugar nunca progresará, le dijo a Botte. No me importa si es el mismísimo Jesucristo el que compra el lugar y pone a Juan el Bautista de dirigirlo. Me siento más como cuidador de un cementerio que como gerente de hotel. Es como si algo se hubiera impregnado en las paredes y todos los que vienen lo pudieran oler de vez en cuando. Sí, pensó Botte, es exactamente así. Pero ¿no era curioso cómo algo así podía, a veces, apoderarse de un hombre? Se levantó y se estiró. El estar ahí sentado, pensando en los viejos tiempos estaba muy bien, pero no le ayudaba a hacer el trabajo. Y había mucho trabajo este invierno. Poner nuevos cables para el elevador. Un nuevo cobertizo de servicio que construir en la parte trasera, y que debía hacerse antes que cayera la nieve y los dejara aislados. Los postigos tenían que colocarse, desde luego, y en su camino hacia la puerta, Botte se quedó petrificado. Escuchó, o creyó escuchar, la voz de Boyd, alta y joven y llena de regocijo. Se oía débil, como a distancia, pero era indudablemente la voz de Boyd. Provenía de la dirección en la que ahora estaba el jardín de setos. Vamos, Rascal. Vamos. Vamos. Adelante. Rascal. El nombre del pony de Boyd. Como un hombre en sueños, como un hombre atrapado en algún delirio turbio y lento, Bob se volvió hacia el amplio ventanal. Nuevamente tuvo esa sensación de que el tiempo giraba sobre sí mismo. Cuando llegara a la ventana y mirara no vería setos con formas de animales, porque sería el año de 1908 y el jardín todavía no habría sido construido. En su lugar vería un amplio tramo de colina, aglomerada y llena de materiales de construcción, vería una pila de maderos nuevos donde después estaría la entrada a la zona de juegos, vería a Boyd cabalgando hacia la pila de leños montando a Rascal, los vería saltar juntos, vería que a Rascal se le atoraba la pata en la parte alta de la pila, y los vería caer, juntos sin ninguna gracia, y sin esperanzas de vida. Botte se tambaleó hacia la ventana donde vería esas cosas, con la cara como un amasijo pálido, la boca como una herida laxa. Podía escuchar, seguro que no era solo en su mente, el ruido de los cascos del caballo sobre el suelo lodoso. Adelante, Rascal. Brinca muchacho. Brin. Un pesado y contundente crujido. Y luego comenzaba el griterío, el agudo, inhumano grito del pony, el traqueteo de los tablones, la caída final. Boyd. Gritó Botte. Oh Dios mío. Boyd. Golpeó el cristal fuertemente, destrozando 3 de los 6 paneles de cristal. Trazándose un corte superficial y anguloso en el dorso de la mano derecha. El cristal cayó hacia afuera, girando una y otra vez, destellando en el sol, para golpear y despedazarse en el saliente del techo del segundo piso. Vio el césped, verde y cuidado, descendiendo suavemente hacia el prado de tiro de golf y, más allá de ahí, hacia el jardín de setos. Los 3 leones de seto que vigilaban el camino de gravilla estaban agazapados en sus habituales posturas mitad amenazantes, mitad juguetonas. El conejo se alzaba sobre sus patas traseras con las orejas erguidas, arrogantemente. La vaca se posaba como de costumbre, pastando, con algunas hojas de álamo, de un otoñal color amarillo, atrapadas en su cabeza y pegadas a sus costados. No había ninguna pila de maderos. Ni Boyd. Ni Rascal. Se escucharon unos pasos corriendo por las escaleras. Botte se volvió hacia la puerta. Mientras ésta se abría, y Dick se apresuró a entrar con su caja de herramientas en una mano. Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Estás sangrando.
Me corté la mano, dijo Bokte. Me tropecé con mis estúpidos pies y golpeé la ventana. Creo que nos procuré algo de trabajo. Pero, ¿estás bien? Estoy bien, ya te lo he dicho, dijo irritado. Yo estaba al final del vestíbulo, mirando los cables del elevador. Creí escuchar a alguien. Afuera. Bokte miró abruptamente a su hijo. No escuchaste a nadie, ¿verdad, papá? No, dijo Bokte. Sacó su pañuelo del bolsillo y lo envolvió sobre su mano sangrante. ¿Quién subiría hasta acá en esta época del año? Es cierto, dijo Dick. Y sus ojos y los de su padre se encontraron en una suerte de choque eléctrico, y en ese preciso instante, ambos vieron más de lo que hubieran querido. Bajaron la vista simultáneamente. Vamos, dijo ásperamente Bokte. Veamos si tenemos cristal para arreglar esta maldita cosa. Salieron juntos, y Bokte echó un último vistazo a la estancia de la suite presidencial, con su tapiz de seda y sus pesados muebles soñando en el sol de la tarde. Supongo que tendrán que sacarme en una caja de muerto, igual que a Parris, pensó. Será la única forma en que me harían salir de aquí. Miró con amor a su hijo, que se había adelantado. A Dick también. Este lugar nos ha atrapado, supongo. Era un pensamiento que le hacía sentir asco y amor al mismo tiempo.